Bienvenidos a la revisión semanal del IPSA, en donde lleva el índice perdiendo 2 días los 9.000 puntos, pero muy cercanos a esos 9.000 puntos. Por lo tanto, los pierde técnicamente, digamos, en los números bien cerrados, pero está ahí todavía con un margen de error. Y esto se ha dado porque, obviamente, septiembre no es un mes estacionalmente muy bueno, y además de eso hemos tenido bastantes noticias que no han sido positivas para las mayores empresas del índice. Por ejemplo, tenemos Latam, que estaba siendo una de las empresas, digamos, con mayor peso dentro del índice, sobre todo con este rally que ha tenido en este último año, estos últimos años en realidad después del Chapter 11. Tuvo una venta de Strategic Value Partners que vamos a detallar en la presentación, que obviamente hizo que tuviera unas caídas importantes. Latam ha tenido esos, perdón, Falabella ha tenido esos 6.000 pesos también como una barrera interesante, y es otra empresa de las que más pesan. Además de eso, SQM no ha podido tampoco superar esa barrera de los máximos del mes anterior, justamente porque el litio no ha tenido mayores subidas, no ha tenido tampoco catalizadores de otro tipo, y yo creo muy a la espera de los resultados para ver cómo ha hecho las cosas este año, o sea, este trimestre que viene. Sobre todo vimos ahí en una revisión de los resultados de SQM. Ahí pudimos ver cómo este trimestre le tocarían mucho mejores precios del litio, por lo tanto podríamos augurar más utilidades o ganancias por acción. Y así que hay hartas cosas ahí, entró también Salfa, hay un rebalanceo dentro de lo que es la interna del índice, por lo tanto eso ha hecho que exista volatilidad, se estén perdiendo esos 9.000 puntos, pero la verdad es que las perspectivas siguen siendo a mi gusto buenas, todavía hay catalizadores que vamos a ir viendo justamente en la presentación. Así que sin más preámbulo, ahí voy un poquito con la presentación. Última semana de septiembre, primera semana de octubre, en donde vemos que la semana anterior el dato más importante fue el IPP, el índice de precios al productor, y después esta semana tuvimos justamente el día de hoy, y por eso esperamos un poco el video, porque había más movimiento, había más cosas para mostrar el día de hoy. Una serie de datos que afectan a los distintos sectores como producción de cobre, industrial, manufacturera y ventas retail. Se imaginan ahí empresas como Falabella y Ripley, por ejemplo, que les afectan directamente. Tasa de desempleo, que ha sido uno de los talones de Aquiles de la economía chilena, y también el IMASEC, que ese sí se presenta el día de mañana. Por lo tanto, harto dato macroeconómico, no tanto a lo mejor resultado, pero sí noticias de empresa que también vamos a tener en la presentación. Y ahí vemos el índice de precios al productor, en donde aumenta en este mes cercano al 9%. La verdad es que es un aumento importante, y esto obviamente que todavía no incide en la inflación de forma directa en el IPC, que es lo que se ve por el Banco Central. Recordemos que uno de los drivers, y por eso vemos este tipo de cosas, uno de los drivers principales es la política monetaria del Banco Central, y vamos a hablar un poco de ello, pero esta está guiada básicamente por el IPC, que es la inflación o la métrica de inflación oficial, y sobre todo el IPC subyacente, que es sin volátiles ni energía, pero el índice de precios al productor, que es el IPP, en cierta forma igual se transmite a los precios al productor, ya que obviamente si las empresas empiezan a tener mayores costos, empiezan poco a poco esto a traspasarlo a precios según lo permita su negocio, según lo permita su margen, su marca, etcétera, pero en general empieza este traslado hacia lo que son los precios a los consumidores. Por lo tanto, aumentando, y eso no es positivo. Tasa de desempleo, esta cayó al 8,6%, venía del 8,9%, después del 8,7%, y ahora vuelve a caer al 8,6%. Esto es positivo, ya que como vimos en perspectivas semanales era algo importantísimo justamente para esta semana, en donde se podía ver que teníamos un aumento de la tasa de desempleo, y esta caída, digamos, podría haber sido simplemente un ajuste para seguir subiendo, pero este dato confirma un poco esta ya en comienzo de tendencia a lo mejor a que empiece a caer a un nivel un poquito más bajo. No digo que vaya a estar en niveles extremadamente bajos, pero
va un poco en caída al 8,6% la tasa de desempleo. Como dijimos, ahí va con una tendencia que está empezando a mostrar un decaimiento. Y un poco datos duros, disminuyó al 8,6 desde el 8,7. Si vemos las estadísticas del 86 al 2025, estamos hablando de 39 años. Tenemos un máximo en tasa de desempleo que fue en el 86 de un 13,5%, un mínimo de un 5,1 y un promedio de un 8,2. Y estamos en 8,6, por lo tanto, sí, hay problemas en el mercado laboral, pero al parecer no están tan mal las cosas mirándolo de esta forma un poco más estadística en el largo plazo, en donde obviamente no somos Estados Unidos y no tenemos tasas, digamos, tan bajas y como ellos del 4 o 3%, acá el mínimo en una serie, digamos, de largo plazo del último tiempo en la economía ha sido del 5,1. Otros datos interesantes que teníamos, justamente como les dijimos, eran los de producción de cobre, industrial, manufacturera y ventas retail, en donde vimos que según los forecasts y los datos que salieron, fueron favorables en ventas retail, en manufactura, mientras que no fueron favorables en, sobre todo, producción de cobre con una caída casi del 10%, ni producción industrial, ya que tuvimos una horrible tragedia en el mundo de la minería. Mucha fuerza para el mundo de la minería aún. Deben estar con el dolor de esta tragedia que lamentablemente también se traduce en cifras económicas y pueden tener cierto impacto también en el IMASEC, no digo automáticamente, pero van a ir teniendo cierto impacto sobre todo por la parte del IMASEC minero. Así que como vuelvo a repetir, venta retail y producción de manufactura, de hecho más venta retail fue lo más positivo, digamos, y sobre todo eso afecta, como les dije, a las empresas de retail más importantes del país. Un driver importantísimo que tenemos como catalizador de lo que va a ser el IPSA de acá a fin de año y un poquito más allá es justamente la tasa de política monetaria, en donde el Banco Central nos dice que el IPOM, o el informe de política monetaria de septiembre versus el de junio, que el de junio es anterior, es el trimestre anterior, y este está justamente en rojo versus el de septiembre que está en la curva negra. Las punteadas hacia arriba y hacia abajo es el rango, digamos, digamos la variabilidad que puede tener versus la línea que es continua, que es la tendencia central o, digamos, el promedio, la esperanza. Eh, entonces, ¿qué es lo que es importante acá? Que justamente vemos que el de septiembre estaba un poco más arriba la curva que en el de junio, a pesar de que llegan a la misma tasa terminal. ¿Qué significa eso? Que el Banco Central estaba pensando en bajar la tasa un poco más lento, ¿ya? Esto se está pensando por varios motivos. Uno, una inflación subyacente que está un poco más pegajosa, difícil de que llegue al 3% y ya llevamos bastante tiempo sobre la meta de inflación del 3%. Si no me equivoco, en esta década no hemos tenido una inflación del 3%. Eh, Entiendo que han habido fenómenos estructurales como la pandemia, etcétera, pero esa es la realidad de la política monetaria hoy en día. Y además se espera en el último IPOM de que a lo mejor se extienda un poco el tema de llegar al 3%. ¿Cuál es otro tema? Un aumento de la demanda interna, que eso está haciendo, y justamente eso se está viendo en el consumo, en las ventas retail, etcétera, y eso obviamente está produciendo un, a lo mejor, mayor crecimiento, que de hecho está a lo mejor sobre un poquito el potencial, que hoy en día es bastante bajo en Chile, y para ser una economía emergente, y obviamente que eso hace que se sobrecaliente y la inflación sea un poquito más difícil de bajar. Hay otros fenómenos estructurales también, etcétera, y algunas otras cosas que se hablan del empleo también son importantes. Justamente acá, a través de todo esto que yo les estaba diciendo, muchos hablan del mercado laboral, pero lamentablemente el mercado laboral ahora tiene factores estructurales diferentes y eso podría ser de que tengamos tasas de desempleo levemente un poco más altas, no estoy diciendo que vaya a ser un desastre, pero más altas que lo que se tenía proyectado hace un tiempo atrás. Se tiene con esto tres recortes de 25 puntos básicos en diciembre de este año, en julio ya del próximo año y una última en enero del 2027.
con un nivel neutral en torno al 4,25, 4%, hoy en día está en 4,75, por lo tanto ahí hay dos, tres recortes un poco puestos en precio. ¿Cuál es el tema? Es que también hay discusiones por las cosas que les estaba hablando anteriormente de un mayor dinamismo en la economía, que podría hacer que la inflación sea un poquito más rebelde, por decirlo en algún término poco común, para estas cosas, pero básicamente una inflación que no quiere caer ese 3%. Y además de eso, em, bueno, los factores que ya mencioné hace un minuto, que a lo mejor un rango también podría estar más alto de esta tasa terminal, en torno a un 4,50, 4,25, lo cual no sería favorable, porque obviamente tendría un menor espacio la política monetaria para estimular al IPSA, ya que obviamente los recortes de tasas en cierta forma van ayudando un poco a que el inversor vaya buscando más rentabilidad hacia activos de más riesgo, que obviamente esto afecta directamente al depósito a plazo, y después obviamente van hacia deuda de más riesgo, y los que ya están en deuda de más riesgo pasan a acciones, y así un poco va la cadena de una migración hacia el riesgo para poder obtener retornos más interesantes. Esa es un poco la lógica que hay detrás. Por lo tanto, muy importante y un driver clave este tema de la TPM. Vamos un poco a los commodities porque acá revisamos hartas cosas y tenemos un tiempo que para que no se olvidó tan largo. El litio está ahí, se estancó después de esa subida, volvió a un ajuste, pero obviamente que como vimos anteriormente, el trimestre anterior estaba como por aquí en los precios, por lo tanto ahora nos va a agarrar toda esta subida y vamos a tener obviamente beneficios por acción, que es lo más importante, más altos para SQM. Esperemos que sean sobre lo estimado para cuando llegue el momento de los resultados y que el litio pueda seguir subiendo para que ayude. Otra cosa importante, porque hoy día al parecer la acción no tuvo un buen desempeño, justamente por una caída en los futuros del litio. Este es uno de los contratos principales. Hay varios contratos del litio, no es tan simple como para otro tipo de commodities, pero obviamente eso puede ser un indicio. ¿Qué es lo que pasa con la celulosa? Y esto le está afectando a CMPC y a Copec, está cayendo. Y la verdad es que no se ha podido estabilizar. En un momento aquí yo pensé que había un rebote, pero no pudo romper justamente esos niveles ahí de los 5.560, si no me equivoco, y no estoy viendo mal, 5.550, perdón. Eh, No, 5.500, perdón, 5.500. No pudo romper esos niveles y empezó a caer y ahora está en 4.750, por lo tanto no es muy positivo. Esto está en yuanes tonelada. Ahí está obviamente en la moneda, en qué tipo de divisa está. Lo mismo ha pasado con el hierro. Obviamente esto afecta a CAP. CAP también tiene sus temas internos, pero obviamente que tampoco ha estado, digamos, en un nivel no tan malo, sobre 800 o sobre 780, digamos, no es un mal nivel, ya ha estado gran parte del año sobre eso, pero obviamente que no esté más alto y los problemas de CAP propios han hecho que la acción no pueda tener un upside aún mayor. Un poco lo que está pasando con el cobre, en donde ha tenido un alza en estos últimos días es importante, pero el tipo de cambio no ha respondido de la misma manera. Eso lo vamos a tocar en el video mensual ahora del dólar, ya que semanal era mucha carga y era mucho tiempo también para ustedes, también de videos, y concentrar un poquito más en lo que son los activos más de inversión, y el dólar hacer una visión un poquito más mensual. Así que el domingo sale esa visión y ahí vamos a revisar por qué, si el DXY estaba cayendo, el cobre subiendo, que eso indicaría que suba el dólar, perdón, que caiga, estaba subiendo el día de ayer. Los mercados emergentes están, digamos, en un, digamos, nivel alto. No están en máximos, pero están en un nivel alto, y eso obviamente que ayuda a que hayan flujos que lleguen hacia Chile. Vamos a ver un poco ahí algo de los flujos, y esto principalmente, más que por acciones directas, se hace a través de los ETFs. Así que ahí obviamente también vemos siempre la creación o destrucción de cuotas de el ETF SH. Un poco, y acá me voy a apoyar acá en mi apoyo porque ya tengo, la vista no me acompaña tanto. em, Mercados emergentes, podemos ver ahí en el gráfico de la izquierda el índice MSCI
de Emerging Markets, en donde vemos que todas las líneas en gris son del 2018 al 2024, en donde tuvo un desempeño, digamos, a pesar de con la aleatoriedad típica de este tipo de gráficos, que parece ahí un proceso estocástico para los más matemáticos, ha tenido una alza muy importante en este año, que es justamente la curva azul, que se nota más marcada que las demás, y esta ha tenido un desempeño, digamos, mucho mayor que el resto de los otros años, por lo tanto ha sido un buen año dentro de lo que son los mercados emergentes. Y además de eso tenemos una estacionalidad positiva en el gráfico de la derecha, en donde los últimos 10 años de mercados emergentes, y sobre todo de este índice que hace MSCI, tenemos que generalmente el primer trimestre es positivo, una estacionalidad positiva en el segundo trimestre y mayor que en el primero, una mala estacionalidad en el tercero, justamente ahí está septiembre y toda esta parte que pasamos ahora, y un cuarto trimestre que estacionalmente, según los últimos 10 años, es el mejor y de los cuatro trimestres. Por lo tanto, estacionalmente tenemos un muy buen cierre de año a nivel de mercados emergentes que podría impulsar también al IPSA. Algo más un poco de mercados emergentes, en donde vemos que el crecimiento para los mercados emergentes está en torno al 12% versus Latinoamérica que está en torno al 5-6%. Para Chile, lo que se espera, no está ahí, pero es más o menos en torno al 8 y después 12% es lo que queda del año. Podríamos hacer un promedio de un 10%, 8-10%, por lo tanto estaría un poco más en línea con los mercados emergentes y sobre América Latina. Si esto se llega a dar, obviamente que puede pasar muchas cosas. Tendríamos un IPSA que estaría superando a sus pares, por lo menos latinoamericanos, y es lo que ha pasado en este último tiempo. Y en el gráfico de la derecha tenemos el índice MSCI Emerging Markets en el gráfico, perdón, en la curva azul oscura, y en la curva celeste son los earnings per share, que son las ganancias por acción de las empresas que componen este índice. Por lo tanto, al igual que las empresas, los índices tienden a seguir en el mediano y largo plazo los precios a las utilidades, y que es lo lógico que nos dicen la teoría financiera, ya que nosotros al comprar una acción somos socios o somos partícipes de la empresa, y por lo tanto al ser socios lo que nos corresponden son las utilidades de esta. Si tenemos la mayoría de las acciones, nos corresponde el control. Por lo tanto, se ve y se proyecta que las utilidades van a seguir creciendo para el próximo año, en donde se ve que van a crecer en este 2025 88, un 2027, 2026, perdón, a 101 y después a un 110 en ya el 2027. Por lo tanto, bien, bien optimista el crecimiento ahí de las utilidades de las acciones de mercados emergentes. Ahí, eso sí, Chile tiene una ponderación bien baja, pero por supuesto que esto ayuda ya que los inversores internacionales empiezan a mirar con mejor ojo, mejores ojos los mercados emergentes y empiezan a poner dinero, sobre todo eh, los inversores institucionales, digamos, o que pueden realmente mover un poco ahí los precios. El gráfico de la izquierda tiene que ver un poco con algo interesante para ir viendo en el caso de Chile. Chile está ahí, ahí está. Y esta es la correlación de los últimos 10 años con las tasas locales a 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Y súper simple, que si tienen una correlación positiva, que son estos países de acá, como por ejemplo China y República Checa, cuando suben las tasas de interés, las acciones tienden a subir, versus cuando bajan, estas tienden a caer. Mientras que acá la correlación es negativa, y es el caso de Chile, que quiere decir esto que cuando las tasas suben, las acciones tienden a caer, que es lo más típico que uno siempre ve, versus si las tasas bajan, las acciones tienden a subir. Por lo tanto, hay lower rates and higher equities. Eso es un poco lo que nos dice esta correlación negativa. Por lo tanto, mucho ojo ahí con lo que va pasando con las tasas a 5 años en Chile, ya que podrían ser un driver a las acciones, y justamente algo de eso estábamos hablando con la tasa de política monetaria.
Por supuesto que las tasas de 5 años incorporan otro tipo de cosas como expectativas de crecimiento, inflación, términos de premio por el plazo, etcétera, pero en general hay que mirar ahí qué es lo que está pasando un poco con las tasas, ya que podría ser un driver con la política monetaria a una estructura de tasas más baja y obviamente que eso va a afectar a las acciones de forma positiva, según lo que nos dice acá Goldman Sachs y la última correlación, las correlaciones de los últimos 10 años, por lo tanto son bien de largo plazo. Y otra cosa que venimos hablando hace tiempo es que un dólar más débil impulsa los mercados emergentes y acá justamente los que están bajo esta línea se ven favorecidos de un dólar débil versus los que están sobre esta línea se ven desfavorecidos por un dólar débil. Les conviene más un dólar fuerte. Entonces acá vemos que Chile está ahí. No es de los que más les favorece un dólar débil, como por ejemplo a Brasil y a Sudáfrica, pero sí le conviene un dólar débil, como podemos ver ahí, benefit from lower rates y sensitivity to dollar. ¿Ya? Por lo tanto, Chile se va a ver beneficiado si las tasas de 5 años caen y el dólar también a nivel global cae. Obviamente que también sería bueno que a nivel local caiga, pero no se está viendo una caída tan importante como a nivel internacional y vamos a hablar de eso en el video. Nuevamente ahí lo aprovecho de promocionar. Y un poco lo que nos dice acá Goldman para ir cerrando con los múltiplos de Chile. Estamos viendo en Chile hoy en día un múltiplo de 13.8 veces, casi 14 veces, ha subido bastante en este último tiempo, versus los mercados emergentes que están en un 14.1. Por lo tanto, bastante ojo que aún queda espacio. Estamos dentro todavía de bajo el índice, la parte baja, pero digamos, ya nos vamos también encaramando ya si llegamos a los 14, a lo que es el promedio de mercados emergentes, y si ya sobre 14, 15, ya vamos llegando a la parte más alta, digamos, de las valoraciones de los países de los mercados emergentes, que estarían por República Checa, Tailandia, Kuwait, y ya después estaría Taiwán e India, Taiwán bien despegado por tema de Taiwan Semiconductor y todo el tema de la tecnología, e India es uno de los mercados más caros hoy en día, ya que se espera mucho de ellos. Y acá justamente el dólar a nivel global, lo que veníamos hablando, sigue estando bajo estos 100 puntos. Una forma, son velas semanales, es una estructura de bien largo plazo, de más o menos el 2017 y vemos que el dólar se está debilitando y esto, como dijimos acá, le favorece a la bolsa local y lo hemos venido diciendo, pero este tipo de estudios lo corrobora un poco. Acá un poco el canal de largo plazo que hemos visto también en semanal, que justamente se rompe al alza con ruptura más o menos en la misma fecha de estos 100 puntos de el DXY, que es el índice del dólar versus las 6 economías más importantes del mundo, exceptuando a China y ahí estamos tratando de aguantar los 9.000 puntos, ahora un poquito más abajo. Ahí vamos a revisar bien los gráficos, ya que tenemos ahí para ver, digamos, más en vivo qué es lo que está pasando. Un poco acá, qué es lo que ha pasado en la semana anterior, no esta semana, en la semana anterior, hasta el día viernes, en dólares, mercados emergentes, sin América Latina, 0,4%, Asia emergente 0,3%, Japón 0,1%, Latam menos 0,2%, el IPSA menos 0,6% en dólares, el mundo menos 0,8%, Estados Unidos menos 0,9%, Reino Unido menos 0,1 y Europa sin Reino Unido menos 1,5. En general, una semana bastante mala para la renta variable. Recordemos que en Estados Unidos lo más importante fue el dato de inflación, pero la semana en general no fue buena. Y ya con el dato de PCE que fue en línea se recuperó un poco y este año, esta semana, lo vamos a revisar en el video de mañana, de Estados Unidos, el dato más importante de empleo. Así que ahí vamos a ver un poco más en detalle si quieren ver el video de mañana. Posicionamiento extranjero, que es un poco lo que estábamos hablando, vemos cómo ha venido subiendo la posición, el posicionamiento en acciones. Este es un gráfico que parte en el 2013 hasta el 2025 y en el 2024, fines de 2024, principio del 2025, se hace un quiebre y empiezan a subir más las acciones. También
Perdón, ese es el stock total, el stock en acciones, esta curva de acá, la que la del medio y la de abajo el stock de deuda. Y en posicionamiento en acciones lo que más ha subido no son los bancos ni otras sociedades financieras que son estas curvas de acá, que han subido, pero no tanto. Lo que más ha subido son empresas no financieras, que justamente son el resto de empresas que estaban bastante débiles, como ahí las que más han impulsado. Y justamente vamos a ver acá en los rendimientos en el año son el retail, algo de utilities, los malls también han sido muy importantes y algunas también, sobre todo Andina B, del lado de embotelladoras. Lo que ha sido commodities ha sido un poco disparejo, vapores ha sido también negativa, la TAM ha sido muy positiva, que acá no sale, pero eso es un poco el recuadro. Sí, en los bancos también, BCI y Itaú ha sido los que más han subido en el año. Santander y Chile un poquito el que ha quedado más rezagado. Esto es un poco lo que ha pasado en la última semana. Esto fue hasta el día de ayer, así que puede que esté algo desactualizado. Y el día de hoy, que la verdad ese come fue bastante más negativo, así que lo vamos a mostrar un poco después en los gráficos. Un poco el mapa electoral que también cada día se acerca más la primera vuelta, que va a ser clave. Ya la segunda vuelta es totalmente diferente, así que ahí va a ser otra la discusión, pero hasta ahora la expectativa presidencial espontánea, que es un poco más importante a mi gusto que la que es primera y segunda vuelta, porque es más o menos lo que la gente, quien cree, independiente de como quién uno vote, quien cree que va a ser presidente, dicen que lo más probable es que sea José Antonio Cast, después Janet Jara y más abajo Evelyn Matei, Franco Parisi y Johannes Kaiser. Esto nos dice Plaza Pública de CADEM. Otra cosa que nos dice la encuesta, acá un poco como han ido los candidatos, también acá seguimos con CADEM, donde Janet Jara sigue con su digamos, con su porcentaje de una forma bien pareja, 26% en votación para una primera vuelta, versus José Antonio Cast, que viene cayendo un 1% semana a semana, 6 semanas de caída con un 1% cada una, y esto lo ha ido capitalizando en parte Evelyn Matei, Johannes Kaiser, que ha visto también cómo ha crecido, y también en algo Franco Parisi, a pesar de que también tiene una caída en el último dato. Pero hay más dispersión, digamos, en lo que es la centro derecha, derecha, en todo el ámbito, desde, digamos, el centro político hacia la derecha, hay más dispersión de candidatos versus la candidata de centro izquierda, izquierda, Janet Jara, que está más posicionada en ese bloque en donde no ha tenido tanta variabilidad. Eduardo Artés prácticamente no marca, Ominami tampoco, Mike Nichols se ha robado algo de votos, pero la verdad es que tampoco es alguien que sea muy competitivo por el momento y con lo que falta, digamos, de carrera presidencial muy y sin partido político muy probablemente no lo sea, así que queda más descartado y estaría las grandes posibilidades en Janet Jara, José Antonio Cast, Evelyn Matei, pero mucho ojo con la crecida de Johannes Kaiser y Franco Parisi en este último tiempo. Nos vamos un poco a lo que es Criteria, en donde también acá nos muestra Janet Jara que está en un 30%, lo cual es también lo mismo que mostraba Cadem, se afianza en ese bloque de centro izquierda-izquierda. José Antonio Cast, 24 puntos, también con una tendencia a la baja. Janet Jara mucho más pareja, Evelyn Matei más pareja también, marcando 14. Johannes Kaiser en un cuarto lugar, marcando 10. 9 Franco Parisi, y después lo mismo con Meo, Harold May Nichols y Eduardo Artés, que están en, digamos, con una parte ya más marginal. Esto fue eh, digamos, por cuál candidatura se votaría si la elección fuera el domingo. Esto es lo que responde la gente. Escenario de esto sería como primera vuelta. Escenarios de segunda vuelta, según también Criteria, José Antonio Cast le ganaría a Janet Jara, Evelyn Matei también le ganaría a Janet Jara, pero por menor margen. Esto se podría decir que es porque más votos de la derecha se pasarían al parecer a José Antonio Cast que a Evelyn Matei en una segunda vuelta, por lo tanto haría que este segundo escenario entre Evelyn Matei y Jara sea más estrecho. Franco Parisi perdería con Janet Jara, y Johannes Kaiser también se dice que
perdería contra Janet Jara según lo que nos dice Criteria. Recuerden acá que yo estoy hablando de lo que dicen las encuestas, no es mi preferencia política, ni por quién yo votaría, simplemente acá yo estoy dando un hecho porque es lo que empieza a ver el mercado e empieza a incorporar en precios, ya que estas cosas lo ven los analistas y portfolio manager eh, que manejan activos, ¿ya? Para que quede claro eso, una vez me comentaron algo al respecto. Algo que también es importante mirando acá a futuro con este ámbito político es qué es lo que va a pasar con la Cámara de Diputados, perdón, con el Parlamento en realidad, ya que este es otro poder del Estado y es importante ya que por cuál es un poco la visión que tiene el mercado positiva hacia los candidatos de derechas, que se habla que todos en mayor o menor medida van a recortar un poco el gasto público, que es necesario para afianzar un poco las finanzas del país y lo otro es que van a ser proyectos un poco de desregulación, permisología, etcétera, que podría ayudar a aumentar el crecimiento, el dinamismo económico, aumentar el PIB tendencial y eso ayudar a que las empresas también tengan un mayor dinamismo y mayor ganancias por acción, lo cual aumentaría los precios a través de aumento de utilidades y también de múltiplos por expectativa. ¿Cuál es el problema? Que si sale un gobierno de derecha, pero no tiene un apoyo en el Parlamento, no podría hacer estos cambios más desregulatorios, por lo tanto, algo importante es qué pasaría ahí. Y algo que ya empieza a posicionarse es justamente el Partido Republicano, que sería el partido, digamos, donde habría una mayor disposición de votos, según lo que nos dice acá Criteria, y el segundo sería el Partido Socialista, el Frente Amplio, el Partido Comunista, y en otro lugar ya el Partido Nacional Libertario con Renovación Nacional como bloque. Por lo tanto, se ve ahí que si se logran acuerdos entre la derecha y también por el lado de la izquierda, podría haber una pelea, pero mucho mayor de 21 a 14 y 12, todos los que vienen después que mencioné, por el Partido Republicano podría marcar una tendencia un poquito más hacia la balanza de la derecha. La última encuesta que tenemos acá es justamente Pulso Ciudadano de Activa, que nos dice que Janet Jara también está en primer lugar, José Antonio Cast en segundo. ¿Y por qué trajimos esta? Ya que siempre traemos Criteria y Cadem, porque pone a Franco Parisi por encima de Evelyn Matei y que se le estaría metiendo por los palos y también Johannes Kaiser, los cuales estarían subiendo, por lo tanto le estarían quitando votos a Cast y Matei, Kaiser y Parisi y estarían subiendo Mike Nichols, Ominami y Artés fuera de carrera. Por lo tanto, que se ve hasta ahora de una Janet Jara que sí o sí pasa con el bloque de la centro izquierda y la izquierda a la segunda vuelta, una pelea ahí entre lo más probable José Antonio Cast con Evelyn Matei o algunos otros que muchos ojos se están metiendo por los palos, así que en la derecha es donde hay un poquito más de fragmentación y hay que ver qué es lo que va a pasar ahí de cara sobre todo a una segunda vuelta. Volviendo ya a la parte financiera, las simultáneas, que es lo más importante, se registra un incremento en la semana pasada de un 15,6% de aumento en las simultáneas, lo cual es muy positivo. Recuerden que las simultáneas son operaciones que son apalancadas con perspectivas al alza, por lo tanto son sesgos alcistas de flujos, como lo podemos llamar. 15,6% de aumento, destacando a Colbún con 20.737 millones de pesos, Andina B con 6.172 millones de aumento y Cencosud con 3.618. Otras interesantes también con aumento fueron Itaú, como les dije, Colbún, Andina B, Cencosud, CMPC, negativo, Falabella, disminuye en las simultáneas, IAM, que tiene mucho que ver con Aguas Andinas, aumenta, disminuye un poco en BCI, aumenta en Enel Chile y en general un aumento de las simultáneas. Por el lado de las ventas cortas, que son, digamos, apuestas o sesgos, flujos negativos, registran voy a ajustar acá, para tener el dato, una baja de un menos 1,4% en la semana, destacando la caída en el AM, en LATAM y en SQMB, muy bien para LATAM y SQMB, ya que esto les permite subir, ya que disminuyen sus ventas cortas, por lo tanto disminuyen operaciones que quieren que estas empresas bajen o que están apostando a la baja de justamente LATAM y SQMB junto con NLAM.
Acá lo más importante y donde disminuyen justamente en el AM, en Copec, disminuyen las ventas cortas en CMPC, también disminuyen en Salfacorp, que también es importante, mientras que aumentan un poco en Enel Chile, en CCU, en Aguas Andinas, en SMU, en Santander y en Cencosud. Mucho ojo ya que estos son flujos un poco bajistas. ¿Qué es lo que pasa con insider trading? Y acá va a haber harto que hablar. Vamos a ver primero la creación e instrucción de cuotas del ETF. Como les decía, todo esto de emerging markets que estábamos hablando, justamente se ve a través de principalmente el ETF, el SH. Y la creación de cuotas fue con un aumento de un 1,8% en la semana anterior, lo cual es un sesgo positivo, ya que parte de este aumento de flujos hacia los mercados emergentes está llegando a Chile de forma indirecta a través de los índices directos de los mercados emergentes o del índice SH, pero obviamente que ayuda. Si tenemos mejores mejores perspectivas macroeconómicas y también a futuro en cuanto a crecimiento, desregulación y también desempeño del índice, esto podría seguir aumentando ya que nos empezarían a mirar un poco más, no nos miran mucho, digamos, a nivel internacional, pero nos podrían mirar algo más. En la semana se destacan las desinversiones de la TAM Airlines, que vamos a revisar, y también en Salfa Corp una venta ligada a la inmobiliaria San Agustín que tiene que ver con un ejecutivo de la compañía. ¿Y qué es lo que pasó en la TAM? Strategic Value Partners hace una venta, la quinta venta secundaria en acciones de la TAM en el ADR, acá ya puedo volver, en donde este fue de un 5,13% de la compañía, así que es una venta importante, un 5,13% de la compañía completa, muy, muy importante a mi gusto. Tuvo una caída también importante en la cotización, pero se está recuperando y eso era un poco lo esperable, ya que es una buena empresa y esto no tiene que ver con sus fundamentales, sino que con los flujos. Por eso es muy importante ver la parte de los flujos, la parte de los fundamentales y esto cómo se ve reflejado un poco en los gráficos. ¿Ya? Así que aproximadamente la venta de, de Strategic Value Partners, lo hizo obviamente a través de los ADRs, pero sacando ciertos cálculos es de más o menos 20,78 pesos por acción la venta promedio de los paquetes de venta, perdón, de esta quinta venta secundaria de Strategic Value Partners, que justamente ingresó a la compañía para el Chapter 11 como un acreedor y obviamente después tomó, no sé si fue con los bonos convertibles o directamente en la propiedad, pero obviamente que después tenía esta participación y ahora está totalmente fuera de la compañía, ya no pertenece a la TAM. Eso también va a llevar reorganizaciones en la parte de control. Mucho ojo ahí con las familias controladoras del expresidente Piñera y también de la familia Cueto. Paul Furst compra más de 80 millones de dólares en acciones de Falabella y eleva a 3% su participación. Esto también es importante porque se ve que se están peleando el control de Falabella, muchas personas comprando grandes paquetes y esto también está diluyendo a los antiguos controladores que a mucha gente del mercado tampoco les agradaba al parecer, ya que le ha gustado, digamos, estas nuevas compras. First pasó a tener del 2,5 al 3,01% de la compañía del holding de retail y también de bancos y otras cosas más. Falabella ya tiene varios tipos de negocio. Y acá dice, dentro de las observaciones que hace la compra de First, que la adquisición por parte de Inversiones Avenida Borgoño no tiene como propósito la toma del control de la compañía, sino que obviamente aumentar solamente la participación. ¿Qué vemos acá ya a futuro? Los dividendos, en donde Falabella da un dividendo provisorio para este mes que viene de octubre. Banvía también da un dividendo provisorio, Vapores y Elecmetal. ¿Qué es lo que nos dicen estos días esto en Dividend Yield? Porque acá nos dice cuánto es digamos, el pago, pero al precio de ayer, eso sí, no está actualizado, no debería variar mucho. Pero Falabella sería un 0,8% de Dividend Yield, este dividendo que paga el 14 de octubre y que la fecha de corte o límite, que es la última fecha para tener las acciones para que te paguen, o sea, hay que tenerla hasta esa fecha y después se pueden vender. Si no se tienen a esa fecha, no te pagan porque
hasta esa fecha se pide ser accionista para recibir el dividendo del 8 de octubre. Banvida, fecha límite el 9 de octubre, fecha de pago el 15. Este es un 2,5% de dividend yield. Banvida es un holding controlador dentro de los controladores de consorcio con solamente esa inversión. Compañía Sudamericana de Vapores va a pagar un dividendo en dólares, pero que aproximadamente, y el tipo de cambio del día de ayer era 7,5%, y el EC Metal, que esto tiene fecha de corte el 17, estos dividendos son todos provisorios, excepto el de Vapores, que es definitivo. Vamos a hacer un video explicando las diferencias. Eh, 7,5% y el ECMetal 0,8% con fecha límite el 24 y fecha de pago el 30. Pero hoy día salió un hecho esencial de Pehuenche. Sé que a muchos les gusta por ser dividendera y esto tiene más o menos un dividend yield aproximadamente del 2,8% que nos dice un poco este hecho esencial es que se va a pagar el día 24 de octubre a los accionistas inscritos a la medianoche del el quinto día anterior a la fecha señalada. O sea, el 24, 5 días hábiles antes es la fecha de corte, no lo calculé, pero ahí pueden sacar ahí con el calendario, hay que ver ahí, por eso es hábil, si hay algún feriado o fin de semana entre medio, pero 2,8% más o menos de dividend yield. Y para ir cerrando, en el Américas, que fue otra de las empresas que también tuvo harto de flujos, cierra el proceso de recompra de acciones de forma exitosa y con sobredemanda. La firma ofreció recomprar el 4% de las acciones de la sociedad y el interés se disparó a un precio más o menos de 105,23 pesos, ¿ya? Así que muy importante ahí lo que está pasando con todas estas empresas que están haciendo distintas cosas. Estamos un poco apretados de tiempo, así que voy a tener que hacer esto bien rápido. Si quieren podemos hacer otro video a lo mejor de justamente el índice en general. Vamos a ver rápido nomás. El IPSA cierra abajo los 9.000 puntos, ahí está rebotando en una zona interesante a nivel técnico, está con un MACD negativo, bajo los 9.000 puntos como le dije, bajo media móvil de 20 sesiones, pero está aguantando esa zona que puede ser relevante, hay que procesar los datos como les dije, una consolidación a los 9.000, hay que procesar un poco los datos de empleo, va a ser clave el IMASEC de mañana, así que mucho ojo, obviamente que no está, digamos, en una zona tranquila, esto no es positivo, pero todavía está aguantando a mi gusto y podría nuevamente volver a encaramarse sobre un poco esos 9.000 puntos para consolidar esa zona y luego seguir subiendo. Como les dije, tenemos buenas perspectivas en cuanto a resultados, a TPM, a ciclo electoral, posiblemente con un cambio de gobierno, así que tenemos varios factores, varios drivers, el dólar sigue debilitándose, eh, siguen subiendo las bolsas emergentes, también globales, los mercados emergentes tienen buenas perspectivas a futuro, ¿qué otro driver importante? Y en general los bancos centrales a nivel global están bajando las tasas, lo que puede ser un ciclo de liquidez interesante así se queda harta información, pero son varios drivers que se pueden ver a futuro positivos. Una expansión de múltiplos en el IPSA podría llevar al IPSA un poquito más cercano a los 10.000 puntos para volver a sus promedios más históricos. Voy a revisar las más importantes. Si quieren, déjenme en los comentarios y hago un especial de lo que va pasando un poco en análisis técnico más detallado, pero la verdad es que no me da, ya estamos casi en los 45 minutos. ¿Qué es lo más importante? La TAM se está recuperando de esta venta que habíamos visto. Esta venta se efectuó acá, empezó la caída y cuando se dio el hecho esencial, ojo que se dio mucho antes la caída, abrió con un gap interesante, pero se está cerrando tiene que obviamente superar medias móviles ahí la TAM para 50 y 20 sesiones para poder tener nuevamente un sesgo alcista, pero con una buena recuperación. SQM, la verdad es que está ahí, aguantando esa media móvil de 50, ese dato del litio no fue positivo, está un poco más abajo media móvil de 20 sesiones, muy probablemente ahí vaya a congestionar un poco y ojalá siga subiendo en caso que el litio empiece a repuntar. Así que mucho ojo ahí con SQM.
a estar monitoreando a la empresa de litio que pesa mucho en el índice. Otra de las pesos pesados, Falabella, que no puede superar esos 6.000 pesos. Y obviamente está perdiendo un poco ahí la media móvil de 20 sesiones. Mucho ojo con Falabella ya que agarraba una ponderación importante, al igual Ripley importante, pero hoy día Ripley subiendo, eso sí, bajo esa media móvil, pero recupera todo lo que perdió ayer Ripley. Bueno, Ripley y Falabella van a estar un poco afectas a todo este tema de mayores ventas retail. Otra de las commodities importantes, CMPC cayendo, no está aguantando esa zona, no pudo aguantar esa zona de los 1.600 pesos, 1.500 tampoco, y hoy en día está abajo de las medias móviles, sesgo negativo, pero al parecer ahí tiene una zona de congestión técnica. Vamos a ver si puede repuntar, pero la celulosa no acompaña, al igual que Copec, que también está cayendo importante, al igual que la celulosa como estábamos hablando. Un poco de la que habíamos hablado en el AM. Miren ahí la volatilidad justo cuando se cierra esta compra de acciones, así que a los 105,23 pesos, de hecho, justo un poco lo que aparecía en la presentación, ¿no? 105,23 pesos. eh, Así que ahí está la huella de esta compra de acciones que hizo la matriz. ¿Qué otra empresa importante? Bueno, Mallplaza, los malls un poco parados, no están haciendo mucho. Parque Arauco cae un poco en el margen. Senco Malls también. Voy a verlo rápido. Si es que quieren que haga un especial, digamos, de análisis técnico esta semana, lo podría hacer perfectamente. Me avisan. Pero este video, la verdad es que no lo voy a seguir extendiendo para que lo puedan ver, si no va a quedar muy, muy largo. Así que acá me detengo. Principales bancos, Banco de Chile, que también siempre son importantes, Banco de Chile plano, Santander un poco más arriba, pero tampoco ha tenido un alza muy importante, BCI hoy día también cayendo, y Itaú, el que mejor está de todos y que tiene ratios más atractivos en cuanto a precio, bolsa libre, etcétera, subiendo un 1,2, el único que sube. Así que con eso me despido. Miren, Salfa Corp también ahí cayendo importante después del ingreso al índice. Así que bueno, ahí me despido. Cuéntenme en los comentarios si quieren que haga un especial con la parte más gráfica de cada una de las acciones del índice en detalle, pero ya me voy despidiendo para que el video no quede tan extenso. Teníamos harto que hablar en la presentación, lamentablemente se extendió harto, pero espero que estén bien. Recuerden dejar sus comentarios y también si quieren que los ayude con sus inversiones en THX Capital los podemos ayudar. Está la cartera táctica que la manejo yo. Llevo un 8% sobre el IPSA en la cartera que estoy recomendando y la administramos también a los clientes. También tenemos una cartera tipo en dividendos, así que si les gusta esto, todo el análisis que hacemos y creen que lo podemos hacer bien y que los clientes que tenemos están bastante contentos, nos pueden contactar. También voy a dejar abajo en el primer comentario fijado todo lo que es para que puedan hacer un agendamiento online totalmente gratis y podemos hablar de invertir en acciones chilenas y también todo otro tipo de inversiones que puedan querer como acciones internacionales, renta fija, activos alternativos y revisar su portafolio en general. Así que me despido, que estén bien y no se olviden, dejen abajo en sus comentarios si es que quieren un especial de la parte gráfica, ya que el video se extendió mucho. Chau, chau, que estén bien, nos vemos, hasta la próxima.